Cando Fede, muy buenas tardes para la audiencia que se suma a esta transmisión. Muy buenas tardes para don Luis Rosero, que es fundador y demógrafo justamente del Centroamericano de Población y que nos acompaña esta tarde. Don Luis, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes. Usted no se imagina la cantidad de veces en el día que el equipo de Noticias Monumental refresca la página del Centroamericano de Población para ver la tasa de R0. La tasa de R0, que se llama así, pero que tiene que ver con cuánta gente contagia a una persona con COVID, porque todos los días estamos atentos. Durante los últimos 4 días teníamos un optimista 1.0. Ayer nos cambió a 1.1. ¿Qué significa eso, don Luis? Sí, en realidad fue hace 3 o 4 días, que es, tal vez un poco más, que hubo este pequeño aumento. Creo que significa 2 cosas. Una es que como que dejó de continuar la tendencia a caer esta tasa que tuvo lugar durante todo el mes de julio, a raíz de que el 27 de junio se diera la orden de usar las mascarillas en lugares públicos y del martillazo del 11 al 19 de julio. Entonces, con todo esto se logró bajar esta bendita tasa de cerca de 2, ¿verdad? 1.8 estábamos, a 1 hacia el finales de mes. Luego se ha estancado y ha habido un pequeño aumento que no estamos seguros si es real o es una corrección debido a la nueva metodología para definir casos. Como todos sabemos, hace unos días se estableció que se podían definir casos en base al nexo epidemiológico. Y si ustedes recuerdan, eso produjo un brinco, no me acuerdo exactamente la fecha, en que subió el número de casos a 1000. El viernes. Pues, sí. Entonces eso es lo que ha causado este aumento, creo yo, ¿verdad? Es una subida, creo que temporal, una corrección, y va a volver a bajar, y creo que estamos estabilizados un poquito arriba de 1. En parte eso es buena noticia porque ya no estamos en los altos niveles de antes, sí. Pero también en parte es problemático, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más alto que hemos llegado a esta tasa de transmisibilidad? Ahora, en mayo, junio, llegamos a estar en 1,8, ¿verdad? 1,8 significa que cada persona con COVID casi infectaba a 2 personas más. Correcto, a una y a otra más, sí, correcto. Ajá. Esto, bueno, al principio de la epidemia era mucho más alto, ¿verdad? Era arriba de 2. Lo controló el país y después de Semana Santa, cuando llegó a un mínimo, empezó a subir. Nadie o muy poca gente se daba cuenta de ese problema. Creían que todo el problema era de inmigrantes y no era así. Y llegamos a esta situación muy mala en junio, ¿verdad? Claro, que de hecho es muy interesante desde el punto de vista estadístico, sí, desde la más simpleza estadística, si esa tasa R es mayor a 1, significa que la línea va subiendo. Entre más alto sea mayor a 1, el aumento es más rápido, y si no, pero siempre que sea mayor a 1 va subiendo. Cuando es 1, uno la achata, pero no logra bajarla, don Luis. Cuando es menos a 1, logra bajarla. No hemos logrado bajarla, digamos. Estamos en el pico de esa curva estadística. Ya, exacto. O sea, llegar a 1 es bueno porque deja de haber el crecimiento ese exponencial, ¿verdad? Y sería mejor si ese 1 se lograra a un nivel bajo de casos, como el que teníamos, digamos, en abril y mayo, recuerda, de 20 o 30 casos diarios. Si estuviéramos en ese nivel, con una tasa de R igual a 1, estaríamos felices o casi felices, porque las autoridades tendrían perfecta trazabilidad, perfecto control de la epidemia y estaríamos muy bien. El problema ahora es que estamos en 1, una buena cosa, pero a un nivel muy alto, ¿verdad?
¿verdad? Un nivel de 600, 700 casos al día, que es demasiado para el sistema de salud y en donde no hay trazabilidad. Ok, es importante señalar, me parece, don Luis, usted me lo confirma, que este mantenimiento de la tasa R en 1 o sobre 1, lo que nos dice en español a Costa Rica es, señores, no están logrando bajar los casos de COVID. Están logrando sostenerlos, pero no bajarlos. Correcto, se logra frenar la cosa, achatar la curva, decía, ¿verdad? Achatar la curva, pero no bajarla, exactamente. Las medidas, particularmente la de las mascarillas, el 27 de junio, don Luis, y con su experiencia y con lo claro que es usted explicando, si se hubiera tomado antes, hubiéramos logrado ese achatamiento o esa disminución, ahí sí hubo una disminución de la tasa R antes. Yo creo que si se hubiese adoptado la política de mascarillas mes y medio antes, no hubiese habido el aumento que ocurrió. Quizás hubiéramos seguido con niveles de casos diarios por debajo de 100, ¿verdad? Que es lo que teníamos en abril y mayo. ¿Es posible determinar cuánto pesa en esa reducción la mascarilla y cuánto pesa el martillazo? Porque hay una diferencia de 15 días entre la mascarilla y el martillazo, ¿no es? No llegamos a ese nivel de fineza en las estimaciones, ¿verdad? E incluso esto de causa-efecto de la mascarilla y el martillazo, etcétera, es hasta cierto punto especulativo, ¿verdad? La única manera de saber a ciencia cierta que algo es causa y algo es efecto es a través de un experimento controlado que aquí no se ha hecho. Pero las cosas son hasta cierto punto obvio y parece que hay un efecto. No sabemos hasta qué punto, qué cantidad corresponde a cada quien. Pero un experimento natural interesante es el que estamos viviendo en este momento, en que hay el segundo martillazo y cuyo efecto todavía no tenemos datos para medirlo, ¿verdad? Entonces ahí sí se va a ver si un segundo martillazo logra bajar más esta tasa de contagio. Ok, entonces, el 27 de junio se obligó a las mascarillas, eso redujo la tasa de contagio. El 11 de julio vino el martillazo, eso la redujo todavía más la tasa de contagio. Eso sí es una relación de hechos confirmada, don Luis. Es correcto, es correcto. Sí, las estrellas se alinean ahí y la tasa baja con esos dos elementos. Ok, los efectos del martillo, porque ya no es un martillazo, es un martillito, de esta última semana, ¿cuándo la podremos volver a ver en la tasa R? En la tasa R, bueno, debemos esperar, digamos, que termine esta semana y se empiezan a recibir los reportes de los contagios, generalmente con 6 días de atraso entre el momento del contagio y cuando se reporta, por eso del periodo de incubación, lo que se tarda en el test de laboratorio, etcétera. Entonces, creo que a mediados de la próxima semana empezaremos a ver si es que hubo un efecto de este segundo martillo. Don Luis, le pregunta a don Mario Alberto Ramírez en Facebook. Dice, yo sigo las tasas de reproducción diariamente, pero cuando se ven específicamente por cantón, vemos que hay cantones hoy con tasas más arriba de 1 y que están en alerta amarilla. Otros están ligeramente por debajo de 1 y están en alerta naranja. Dice, quizá el doctor Rosero no sabe las razones de esta situación, pero podría preguntarle para entender su opinión al respecto. Bueno, para ser honestos, nosotros no hemos logrado estimar la tasa R de reproducción a nivel de cantón, ¿verdad? En esta estimación de la tasa de reproducción se requiere que haya un cierto volumen de casos, ¿verdad? Usualmente es necesario que haya más de unos 50 o 100 casos activos, o sea, que se han acumulado durante varios días, para que empiecen a funcionar la teoría de los grandes números, las teorías de estadísticas que permiten calcular estas tasas. Entonces nosotros ni siquiera hemos intentado,
tratar de calcularla a nivel de cantón, aparte de que no hay un acceso fácil a los datos como series de tiempo a nivel de cantón, ¿verdad? Uno puede conseguir datos a nivel de cantón para una fecha determinada, pero no puede conseguir fácilmente toda la serie, que es lo que se necesita para hacer este tipo de cálculos. Entonces, lamentablemente no podemos pronunciarnos a ese nivel. Don Luis, cuando el centro dice, y lo leo textualmente, tras alcanzar el umbral crítico de R1 el 27 de julio, aparentemente se produjo un retroceso y luego la oscilación mencionada en torno a 1,1. El retroceso podría ser una corrección originada en el cambio de metodología para definir parte de los casos con base en nexo epidemiológico y sin necesidad de test confirmatorio, que fue lo que usted me explicó al inicio. Esto significa o que hay falsos positivos, es decir, que estamos por nexo metiendo a gente que no necesariamente tiene COVID, o más bien ahora estamos incluyendo a personas a las que antes por X o Y razón no se les hacía pruebas. Es decir, ¿cuál es más parecido a la realidad? ¿Este ajuste metodológico que lleva a 1.1 o no tomarlo en cuenta? Sí, a ver si me logro dar a entender. Nosotros hacemos todos estos cálculos a sabiendas de que solamente estamos viendo la punta del iceberg. Los casos que se reportan solo son una fracción de todos los casos. En realidad, no sabemos cuántos se están infectando diariamente. Sabemos que se reportan 500, 600, pero es posible que se estén infectando 1,000, 2,000. Y eso es así en todas partes del mundo. Entonces, para que la metodología funcione, no se requiere que haya una cobertura del 100%. Está bien trabajar solo con la punta del iceberg, pero es importante que esa proporción no cambie en el tiempo, ¿verdad? Cuando hay un cambio, entonces se produce una corrección durante unos pocos días y después ya podemos seguir haciendo el cálculo. Entonces es como una corrección artificial para poder seguir haciendo la metodología. Esto no tiene que ver con falsos positivos o cosas por el estilo. Es algo puramente estadístico. Ok. Cuando vamos a ver, uno de los descubrimientos que hacen este virus de más difícil manejo es el periodo ventana, es decir, el periodo entre el que usted se contagia, no muestra ningún síntoma y por lo tanto no va a hacerse ningún examen. Y empieza a generar síntomas al cuarto, quinto o sexto día. Ese espacio de tiempo conocido como ventana nos permite, o esa ventana, digamos, de contagio nos permite contagiar a más gente porque tenemos menos cuidado al no saber que tenemos COVID, un lado, y segundo, sigue latente el tema de los asintomáticos. Don Luis, ¿cuál es su opinión y cómo se entiende esto, digamos, desde el punto de vista estadístico y demográfico? Usted lo ha dicho exactamente como es, ¿verdad? Tenemos los presintomáticos. Bueno, la situación más o menos es así en términos de promedios, ¿verdad? En términos de promedios. Uno se contagia y desde luego no tiene síntomas ni tiene carga viral suficiente para contagiar a nadie en las primeras horas o en los primeros días. En promedio, después de 2 días, o sea, al tercero y mejor todavía al cuarto día, es cuando se llega a la carga viral pico en el que empieza a ser uno contagioso y todavía no tiene síntomas. Empieza a tener síntomas 2 días después. Entonces, en esa ventana de 2 o 3 días en el que la carga viral es muy alta, que uno todavía no ha tenido síntomas y el caso no ha sido detectado, es la más peligrosa y donde se producen muchos contagios. Por eso es la importancia del uso de la mascarilla, ¿verdad? Para que personas que son contagiosas, sin haberse dado cuenta de que lo son, no contagien a otros, ¿verdad? Y en la misma categoría están las personas que nunca desarrollan síntomas graves y que ni se dan cuenta que tuvieron COVID-19. Entonces, usted sabe que como una semana antes, más o menos, de que el COVID-19 ingresara a Costa Rica, yo tuve al ministro de Salud en el programa de entrevistas de las tardes,
Y don Daniel, me contó lo que se sabía hasta ese instante, ¿verdad? Primero él daba mucha información respecto a los cuidados que teníamos que tener y decía, Randall, es que el gran tema de esto, además, son los asintomáticos, que en este instante, me dijo en ese momento, que era la información que se tenía, Randall, llegan al 5%. A las dos semanas llegaron dos doctores al programa, el doctor Bosa y la doctora Hernández, Marcela Hernández y el doctor Marco Vinicio Bosa, justamente el primer día que se dio un caso en Costa Rica, y entonces me dijeron, Randall, es que hay un estudio de la semana pasada que demuestra que ya no es el 5% de los asintomáticos, sino alcanzan hasta el 20%, y ellos estaban súper alertados. Y cuando uno lee medios de comunicación serios del mundo, y entonces uno consulta con la BBC, por ejemplo, Telegraph y El Inglés o El País de España, se da cuenta que hay algunos países que incluso manejan públicamente una tasa del 50% de asintomáticos. Eso es una cantidad enorme. De los datos que usted estudia, de los que usted conoce y del análisis estadístico, ¿qué se sabe del papel y la cantidad de esos asintomáticos, don Luis? Bueno, lo que sabe es que son importantes, son muy importantes, ¿verdad? Y de allí fue la importancia del uso de la mascarilla. Ahora, ¿cuán importantes son? Las estimaciones han variado. Se ha llegado incluso a estimaciones que dicen que hay 10 asintomáticos para cada persona asintomática. Y a eso se llegó cuando se hicieron test serológicos en una ciudad pequeña de California, en Santa Clara. Entonces, allí se encontró, por decir un número de que 10,000 personas en esa comunidad tenían anticuerpos del virus, 10,000 personas, pero solo 1,000 habían sido detectadas. Entonces, había 10 asintomáticos por cada un sintomático. En España también se hizo un estudio con este test serológico de anticuerpos y se determinó que la cantidad de asintomáticos podía ser 5 veces la cantidad de casos confirmados. Entonces, se habla de cantidades muy grandes. Hay, sin embargo, problemas todavía con el test serológico de los anticuerpos porque tiene un problema de especificidad que no es del 100% y da algunos falsos positivos, gente como si tuvieran anticuerpos, pero que en realidad no estuvo enferma. Sin embargo, toda la evidencia apunta a que los asintomáticos son muy importantes y a eso se suman los presintomáticos, los que acabamos de hablar, sí. Cuando le conté que el doctor Salas decía el 5, después los doctores Bosa y Hernández decían 20, lo que usted me está diciendo es que es el 500% y el 1000%, es decir, que es mucho más alta la cantidad de pacientes asintomáticos, don Luis, que los pacientes sintomáticos. Sí, señor, es mucho más alta. ¿Cuán alta? En realidad todavía no lo sabemos, pero básicamente hay que trabajar bajo el supuesto de que cualquiera puede estar en este momento contagiando el virus aquí en Costa Rica. Claro, que imagínese si una persona detectada con síntomas contagia a una persona, una y un poquito, entonces significa que los pacientes asintomáticos también contagian a uno y un poquito. Es decir, que eso lo vamos a notar en caso de que logremos confirmar la teoría, conforme vaya aumentando de una manera importante el número de casos y también la tasa R. Así es, sí. Ahora tiene una parte positiva esto de los grandes números de asintomáticos. Ello permitiría que se alcance el nivel de inmunidad de rebaño más pronto de lo pensado, ¿verdad? Si es que hay miles de gente que se ha contagiado y no ha tenido síntomas y ya tienen anticuerpos, entonces se puede presentar esa situación deseable antes de lo esperado. ¿Cuál es la cantidad de gente, cuál es el porcentaje, no la cantidad, cuál es el porcentaje al que debería llegar una población para tener inmunidad de rebaño? Eso depende de cuál R0 uno considere, cuál tasa de reproducción básica. Con la tasa de reproducción básica, o sea, la de los primeros días en Costa Rica, creo que habíamos estimado que se requeriría como un 60, un 70% de gente con anticuerpos para tener inmunidad de rebaños. Ok, pero hoy tenemos a personas contagiadas, o sea, los casos contagiados registrados es un 0 punto algo de la población costarricense, ¿no es cierto?
Sí, muy poquitos todavía, porque la epidemia en realidad en Costa Rica ha tenido un nivel muy bajo, ¿verdad? Si se compara Sí. con otros países. Y si tomamos en consideración que hay 5 asintomáticos por cada uno de esos, ¿acaso llegaría a un 3% de la población, don Luis? Exactamente. Para tener inmunidad de rebaño, o empezar a hablar de inmunidad de rebaño aquí en Costa Rica, sería cuando tengamos 1 millón o 2 millones de personas con anticuerpos. Probablemente eso no se va a llegar de manera natural, ¿verdad? Porque sería catastrófico. ¿Algún país A eso se llegará con las vacunas. claro, algún país ha logrado la inmunidad de rebaño en esta pandemia? Y yo creo que como país no, pero como comunidades pequeñas, más cerradas, probablemente sí, ¿verdad? Alguna vez estuve haciendo números con amigos sobre la ciudad de Guayaquil. Entonces, Ajá. por ejemplo, allí hace un par de meses era posible que se hubiese llegado a un nivel de inmunidad de rebaño o algo cercano, ¿verdad? Si nosotros mantenemos la tasa 1.1, que es el último corte que se brindó, ¿cuánto duramos en duplicar los números diarios, don Luis? Un montón de días. Eso nos llevaría, sería un crecimiento bastante lento, ¿verdad? Como en 3 o 4 meses se duplicaría. Sí. Ok, pero es que, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hoy tenemos 600 o 700 casos al día en promedio. Pero ese punto 1 oscilante, digamos, nos tira hacia arribita. Entonces, dentro de un par de semanas serán 725 el promedio. Si la mantenemos, después 750, 800, pero seguimos aumentando. Es correcto. En el informe ese del CCP, más abajito de donde usted leyó, hay una gráfica que muestra la proyección con ese R, y dentro de un mes creo que se llegaría, me parece, a 900 casos diarios si se mantiene este de 1.1. Esperemos. Claro, aquí lo estoy viendo. Si se mantiene 1.1, al 15 de septiembre llegamos a 900 casos. Exacto. Ajá. Si lo logramos bajar a 0.7, entonces llegaremos a unos 380 casos. Es correcto. 390 casos, perdón. Y si la aumentamos a 1.5, entonces tendremos, vamos a ver, 2,000 casos al 11 de septiembre por día. Exacto. Son proyecciones a un mes. Más allá de un mes, en realidad no es posible hacer proyecciones, ¿verdad? Y en esta proyección a un mes, incluso usted ve un rango muy grande, entre 300 y 2,000 casos, dependiendo de qué hagamos con esta tasa de contagio, ¿verdad? Don Luis, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Ha sido realmente muy pedagógica su entrevista. Muchas gracias. Con mucho gusto. Adiós. Gracias, don Luis Rosero, que es fundador y demógrafo del Centro Centroamericano de Población y que nos daba esas tasas. A mí me parece nada más importante, Fede, reafirmar que en el escenario neutro, que se mantenga un 1.1, dentro de un mes lo que estaremos reportando son 1,000 casos diarios. Si lo logramos bajar a 0.7, tendremos 390 casos diarios. Y si la subimos a 1.5, tendremos 2,000 casos diarios. Así es que sigue siendo los protocolos, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, los temas más importantes para la precaución.